La abolición del comercio de esclavos y de la esclavitud es un capítulo fundamental en la historia mundial, que simboliza un cambio monumental en el tejido moral y social de las sociedades involucradas en estas prácticas. Este movimiento tuvo lugar a lo largo de los siglos, impulsado por una variedad de factores, incluidos los cambios morales, políticos y económicos, con algunas regiones liderando el proceso, mientras otras lo siguieron más tarde. El comercio de esclavos y su impacto. El comercio transatlántico de esclavos fue uno de los sistemas más atroces y rentables de la historia mundial, que abarcó desde el siglo XVI hasta el XIX. Implicó el transporte forzoso de millones de africanos a las Américas, donde fueron vendidos como esclavos para trabajar en plantaciones, minas y hogares. El comercio de esclavos era una parte integral de la economía global, con potencias europeas como Gran Bretaña, Francia, España y Portugal a la vanguardia, intercambiando productos manufacturados por esclavos, principalmente de África Occidental, para ser utilizados en el Nuevo Mundo. Las condiciones del comercio de esclavos eran inimaginablemente brutales. Los africanos eran capturados, a menudo en violentas incursiones por otros africanos, y vendidos a los comerciantes europeos de esclavos. Una vez a bordo de los barcos de esclavos, los cautivos enfrentaban condiciones horribles durante el paso medio, donde estaban encadenados juntos y forzados a soportar hacinamiento, enfermedades y desnutrición. Muchos no sobrevivían al viaje. Los que lo lograban eran vendidos en mercados a través de las Américas, convirtiéndose en mercancías que eran compradas y vendidas sin tener en cuenta su humanidad. El surgimiento de los movimientos abolicionistas. A finales del siglo XVIII, el movimiento para abolir el comercio de esclavos comenzó a ganar fuerza. Varios factores contribuyeron al auge del sentimiento abolicionista, incluidos los cambios filosóficos en torno a los derechos humanos, la creciente conciencia sobre la inhumanidad de la esclavitud y la influencia creciente de los grupos antiesclavistas en Europa y las Américas. La era de la Ilustración, que enfatizaba el valor de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de los individuos, jugó un papel significativo en el desarrollo de las ideas abolicionistas. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant y John Locke argumentaban por los derechos inherentes de todas las personas, lo que desafiaba directamente la moralidad de la esclavitud. Estas ideas fueron particularmente influyentes en Europa y América del Norte, donde encontraron una audiencia comprensiva entre intelectuales, líderes religiosos y reformadores políticos. En Gran Bretaña, el movimiento abolicionista ganó terreno significativo a fines del siglo XVIII. Los cuáqueros, un grupo religioso conocido por su compromiso con la justicia social, fueron de los primeros en adoptar la causa de la abolición. Formaron el primer grupo abolicionista en Gran Bretaña, la Sociedad para la Abolición del Comercio de Esclavos, en 1787. Este grupo, junto con otros activistas, comenzó a organizar peticiones, demostraciones públicas y campañas para sensibilizar sobre los horrores del comercio de esclavos. Una de las figuras más influyentes del movimiento abolicionista británico fue William Wilberforce, un miembro del Parlamento que lideró la campaña parlamentaria para poner fin al comercio de esclavos. Wilberforce y sus aliados, incluidos Thomas Clarkson y Granville Sharp, trabajaron incansablemente para exponer la brutalidad del comercio de esclavos y persuadir a los legisladores de que aprobaran una ley para abolirlo. Recolectaron evidencia de las inhumanas condiciones en los barcos de esclavos, entrevistaron a esclavos liberados y presionaron a los políticos para que aprobaran un proyecto de ley para abolir el comercio. La abolición del comercio de esclavos en Gran Bretaña. Los esfuerzos de los abolicionistas en Gran Bretaña culminaron en 1807, cuando el Parlamento británico aprobó la Ley para la Abolición del Comercio de Esclavos. La ley prohibió participar en el comercio de esclavos dentro del Imperio Británico, poniendo fin efectivamente a la participación de Gran Bretaña en el comercio transatlántico de esclavos. Esta victoria fue un hito importante en la lucha contra la esclavitud y sentó un precedente para que otros países siguieran el ejemplo. La abolición del comercio de esclavos en Gran Bretaña no fue el fin de la lucha contra la esclavitud. Muchos abolicionistas continuaron presionando por la abolición total de la esclavitud, particularmente en las colonias británicas, donde la esclavitud continuó existiendo incluso después de que se aboliera el comercio de esclavos.
Estos esfuerzos culminaron con la aprobación de la Ley de Abolición de la Esclavitud de 1833, que emancipó a todos los esclavos en el Imperio Británico. La abolición del comercio de esclavos y la esclavitud en otros países. La abolición del comercio de esclavos se extendió a otras partes del mundo, aunque a un ritmo más lento. En Francia, los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad llevaron a la abolición de la esclavitud en 1794, aunque fue restablecida por Napoleón Bonaparte en 1802. Sin embargo, las colonias francesas en el Caribe, particularmente Haití, jugaron un papel crucial en el movimiento global de abolición. En 1791, una exitosa revuelta de esclavos en Haití llevó al establecimiento de la primera República Negra Independiente, que abolió la esclavitud en sus territorios. La revolución haitiana fue un poderoso símbolo de resistencia a la esclavitud e inspiró movimientos abolicionistas en todo el mundo. En los Estados Unidos, la abolición de la esclavitud fue una lucha larga y sangrienta. El movimiento abolicionista en los Estados Unidos ganó impulso a principios del siglo XIX, con figuras clave como Frederick Douglass, Harriet Tubman y William Lloyd Garrison, liderando los esfuerzos para acabar con la esclavitud. Estos abolicionistas utilizaron discursos, escritos y el ferrocarril subterráneo para movilizar la opinión pública contra la esclavitud. El debate sobre la esclavitud en los Estados Unidos alcanzó su punto máximo en la década de 1860, lo que llevó a la Guerra Civil Americana. La victoria de la Unión en 1865 condujo a la aprobación de la 30ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Si bien el fin de la esclavitud fue una victoria trascendental, no otorgó inmediatamente la igualdad a los afroamericanos y la lucha por los derechos civiles continuó durante muchos años. La abolición de la esclavitud en Brasil y los últimos reductos. Brasil fue el último país de las Américas en abolir la esclavitud. La práctica continuó allí hasta 1888, cuando se firmó la Ley Áurea, que puso fin oficialmente a la esclavitud en Brasil. El retraso en la abolición se debió a la fuerte dependencia de Brasil del trabajo esclavo en su economía, particularmente en las industrias del café y el azúcar. El movimiento abolicionista en Brasil estuvo liderado tanto por abolicionistas brasileños como por exesclavos que lucharon por su libertad. Sin embargo, no fue hasta que las presiones económicas y sociales, junto con la presión internacional de Gran Bretaña y otros países, que Brasil finalmente puso fin a la esclavitud. El legado del movimiento abolicionista. La abolición del comercio de esclavos y de la esclavitud marcó un punto de inflexión significativo en la historia mundial. Los cambios morales, políticos y económicos que condujeron al fin de la esclavitud sentaron las bases para la expansión de los derechos humanos en la era moderna. Los abolicionistas desafiaron las creencias y prácticas profundamente arraigadas que habían justificado la esclavitud durante siglos, y sus esfuerzos ayudaron a remodelar la comprensión global de la libertad, la igualdad y la justicia. El fin de la esclavitud también tuvo consecuencias sociales y económicas profundas. La abolición del comercio de esclavos alteró la economía global, particularmente en las Américas, donde el trabajo esclavo había sido fundamental para la economía de las plantaciones. El fin de la esclavitud condujo al surgimiento del trabajo asalariado y a la reestructuración de las economías agrícolas e industriales. Sin embargo, el legado de la esclavitud y las desigualdades raciales que perpetuó no desaparecieron con la abolición. En muchos países, incluidos los Estados Unidos, los exesclavos siguieron enfrentando discriminación y segregación, y la lucha por la igualdad racial continuó durante generaciones. La abolición del comercio de esclavos y de la esclavitud sigue siendo uno de los logros más significativos en la historia de los derechos humanos, pero también es un recordatorio de las profundas cicatrices dejadas por esta práctica. Es esencial que sigamos recordando los horrores de la esclavitud y trabajemos hacia un mundo en el que tales prácticas nunca se repitan. La abolición del comercio de esclavos y de la esclavitud no fue un evento singular, sino el resultado de una larga y compleja lucha por los derechos humanos. Los esfuerzos de los abolicionistas, los exesclavos y los líderes morales pusieron fin a una de las prácticas más deshumanizantes de la historia.
Aunque el fin de la esclavitud no resolvió de inmediato las injusticias raciales que la siguieron, marcó un paso crítico a un mundo en el que la libertad, la igualdad y la dignidad humana son reconocidas como derechos universales. El movimiento abolicionista sigue inspirando las luchas modernas por la justicia, y su legado perdura como un testimonio del poder de la acción colectiva contra la inhumanidad.